Y el último es mutaciones génicas o puntuales. Bueno, vamos a empezar con el primer tema que dice ácidos nucleicos. Entonces pregunto, ¿cuáles son los ácidos nucleicos? Contésteme, por favor, Roberto David. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos? Sería la adenina, tiamina, guanina, citosina y uracilo. No. Francisco de Jesús, ¿cuáles son los ácidos nucleicos? Pues la verdad no me acuerdo bien, profesor. Yo también pensaba lo mismo que mi compañero, que era la adenina. Acaba de llevar un curso de biología el semestre pasado. ¿Puedo contestar, profesor? No saben eso. Miguel Ángel Apolinar, ¿cuáles son los ácidos nucleicos? El ácido desoxirribonucleico. ¿Me pregunta o me dice? Le digo. Pero dije los ácidos y solamente me está hablando de uno. ¿Puedo participar, profe? ¿Quién eres? Mauricio Morales Olivares. ¿El ADN y el ARN? No te dije que sí, pero ya está bien, sí. El ADN y ARN. Tú mismo, Mauricio, ¿por qué se llaman ácidos nucleicos? Bases nitrogenadas, ¿no? Bueno, algo sí recuerdo. ¿Por qué se llaman ácidos nucleicos? Y me dice bases nitrogenadas. A ver, Edgar Hernández, dígame qué. Porque están en el núcleo de la célula. Sí, porque son los únicos ácidos que podemos encontrar en el núcleo de la célula. ¿Sí? Uno se encuentra de manera permanente. ¿Cuál es, José Francisco, cuál es el ácido que se encuentra de manera permanente en el núcleo? José Francisco. ¿Cómo? No recuerdo cuál es. Voy a creer. Adriana Bautista. Adriana está en esta sesión. No me acuerdo, profesora. ¿Quién les dio biología? Chicos. ¿Ahora no saben quién les dio biología? ¿En serio que no recuerda? El profe Nahum, pero la sección B. Ajá, y a la otra sección. Ya me dijeron Carla, ¿no? Creo, dijeron. Una maestra que se llama Carla, dijeron, ¿así es? Ah, Isaura. Y le pregunto yo, aquel que no se acuerda quién le dio, ¿se va a acordar quién le dio genética? ¿Por qué se va a acordar de mí y no de los otros? A ver, dígame para pasarles la receta a los maestros. A ver, ¿por qué se acordaría de mí y no de aquellos? Dígame, por favor. ¿No me quiere decir por qué? No, pues sí, hasta ni eso pueden decir. Sí que estamos mal, chicos. Miren, ¿por qué les insisto? Porque en el curso de biología, esto que estamos, de lo que estamos hablando ahorita, deben saberlo. Aquí solamente le vamos a dar una repasada y a lo mejor abordar detalles que no vieron en biología, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que los biólogos o no lo ven o no les importa cómo lo ven. Y esto nos afecta a nosotros en genética, porque entonces tenemos que estar tratando de hacerlos que recuerden qué cosa fue lo que vieron. Ajá. Decía yo que ¿cuál de ellos dos está permanentemente? Pues el ADN. Eso lo deben saber, es elemental.
El ADN siempre se encuentra en el núcleo, ¿sí? De forma permanente. El ARN, ¿dónde saben que se localiza? En los ribosomas, ¿Y dónde están los ribosomas? en la célula, pero no me acuerdo. ¿Ven? ¿Cómo el curso que llevaron de biología es deficiente? De usted, compañera, la última que me habló, ¿quién fue su maestro? ¿Isaura o Nahum? Isaura y Mesinda. ¿Por qué tuvo dos maestros? Bueno, en biología 1 fue Mesinda y en biología 2 fue Isaura. Donde vieron esto de lo que hablo es en el 1, le dio Mesinda. ¿Y a la otra sección quién le dio? Chicos, no el semestre pasado, sino el antepasado, ¿quién les dio? Profe Herón, me parece. ¿Herón? Bueno, les pregunto esto porque si está en mis manos, si sé que el profesor admite ciertas observaciones, se las haré llegar de que no están haciendo hincapié en lo que deben, eso es lo que yo procuro hacer. ¿Por qué? Porque si ustedes me dicen a mí una crítica, yo la analizo, lo que ustedes me digan, es que no explica bien. Bueno, entonces yo analizo lo que me están diciendo, ¿sí? No todos hacemos eso, ¿verdad? A veces nos cuesta cuando nos dicen, es que no sirve, chinrón, como que no sirvo, ¿no? Pero uno tiene que aprender a analizar las críticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno toma en cuenta las observaciones, puede ir mejorando el desempeño que hace uno como docente. Si nos creemos muy sácale punta y nunca hacemos caso de lo que nos dicen, pues estamos mal, ¿sí? Porque puede ser que uno crea que, explica requete bien y resulta que no nos entienden nada. Entonces, en la medida de mis posibilidades, si como conozco a muchos de biología, si sé que me admiten la observación, se las haré. Hay otros que ni le intento, ¿no? Son tan arrogantes que no aceptarían una observación. Bien, entonces, en relación a la pregunta que les hacía, el ácido que se encuentra de forma permanente en el núcleo es el ADN y el ARN no, depende del metabolismo de la célula. Puede estar presente o no, dependiendo del metabolismo de la célula. Bien, pero como estamos hablando de ácidos nucleicos, a los dos los ponemos en la misma bolsita. Quiere decir que deben tener muchas cosas en común para ponerlos a los dos en la misma bolsita. Bueno, lo que tienen en común los dos ácidos es que están construidos, su estructura básica se llama nucleótido. Anótenlo, por favor. La estructura básica de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Ajá. Hay diferencias entre el nucleótido del ADN y del ARN, pero en ambos casos se llaman nucleótidos. Entonces, ¿de qué está construido un nucleótido? De 3 elementos, de 3 moléculas, ¿sí? ¿De qué hablamos? Hablamos de una pentosa, de una base nitrogenada y de un fosfato, ¿sí? Esos son los componentes de un nucleótido, ¿de acuerdo? Una vez que entendamos qué es, cómo se construye un nucleótido, vamos a ver qué diferencias hay entre el ADN y ARN, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Qué más deben saber ustedes del ADN, aparte de que su estructura básica son nucleótidos? Bueno, lo que deben saber es que el ADN es una doble cadena de polinucleótidos. Entonces, ¿qué les estamos diciendo con esto? Primero, ¿qué significaría doble? Perdón, antes, polinucleótidos. ¿Qué significaría esto? Polinucleótidos. Chicos, ¿nadie sabe?
varios o muchos nucleótidos. Muchos nucleótidos. Entonces, por eso cobra importancia que sepamos cómo se construye un nucleótido y luego cómo podemos decir que son muchos, ¿sí? ¿Cómo podemos decir que se encadenan, ¿sí? Porque aquí habla de polinucleótidos, pero organizados en una cadena, ¿de acuerdo? Entonces, antes de explicar qué es un nucleótido, quiero que piensen esto. Si yo quisiera aquí simular la formación de una cadena, estoy dibujando los eslabones de una cadena. Así como los dibujé son cadena. ¿Chicos? No. Ajá. ¿Qué necesitan para hacer cadena? Entrelazarse. Ajá, entrelazarse o elabonarse, dicen, ¿no? O sea que si yo pongo así, ahora sí están haciendo cadena. ¿Jóvenes? Sí. Ahora sí. Bien. Entonces, con esto que ya les expliqué, nuestro eslabón será un nucleótido, ¿sí? Y luego, para que se formen en cadena, tendremos que ver cómo se enlazan. ¿De acuerdo, chicos? Bien, vamos a ver entonces. ¿De qué está construido un nucleótido? Bueno, aquí está. Vamos a hablar primero de los nucleótidos del ADN. Estos están formados por una pentosa que se llama desoxirribosa. ¿Por qué es una pentosa? ¿Qué es una pentosa? Chicos, esto lo vieron en química. ¿Qué es una pentosa? Un carbohidrato. Ajá, un azúcar. ¿Pero qué más? ¿Por qué se llama pentosa? Porque hay hexosas y hay otro más. ¿Por qué se llama pentosa? Porque tiene 5 átomos de carbono. Porque tiene 5 carbonos, ¿sí? Que forman parte ¿tiene de su 5 estructura. carbonos? Sí, eso acaba de decir también el compañero. Aquí tenemos dibujado una pentosa. ¿En dónde estarían insertados los carbonos? Pregunto a Montserrat Bautista. Sí, profesora. ¿Dónde estarían los carbonos en esa molécula? En cada esquina. Empezando por cuál. O sea, usted supone que en cada esquina, en cada vértice, estaría establecido un nucleótido, ¿así es? Entonces aquí habría 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? ¿Esto es lo que usted dice, compañera Montserrat? En la parte donde se ve como un 0 ahí no habría. En donde está CH2 habría 2. En donde está CH2 hay 2. No. Profesora. Sí. Donde está H2 es un metanol, pero se cuenta como tal, como carbono, porque nada más vamos a cortar los carbonos para decir que es una Así es. Solo nos interesa saber dónde están los carbonos, porque no lo vamos a ver como reacciones químicas. Al ADN no lo vamos a observar como una reacción química, solamente queremos saber cuál es su estructura. Entonces, hay un error en lo que dijo la compañera, ¿sí? Que luego corrigió. No es en todos los vértices donde está el presente el carbono. Ya nos corrigió, nos dijo que en donde está un como 0, no hay. Efectivamente, ahí no. Ahí habría un oxígeno, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos, pero tenemos 4 y dicen que debe ser 5. ¿Dónde estaría el quinto? Bueno, el quinto estaría en esta posición. Ya está fuera de los vértices, ¿verdad? Hay 5 carbonos. Y con la explicación que daba la compañera, queda mejor.
ahí están esos 5 carbonos. A cada uno, en la posición en donde está cada uno de ellos, se le conoce a vean mi cursor, por favor, como 1', es 2', 3', es decir, que su posición se va a ir anotando, ubicando a esta pentosa como si se movieran las manecillas de un reloj, de tal manera que 1' está hacia la derecha, el que continúa es 2', luego 3', 4' y 5'. Es muy importante ubicar estos sitios porque la pentosa es la que va a organizar a los otros 2 componentes, ¿sí? Aquí digo que también un nucleótido está constituido de una base nitrogenada. Para el caso del ADN puede ser cualquiera de estas 4 bases nitrogenadas. Ajá. Y que siempre se van a insertar en posición 1', es decir, siempre van a estar insertos aquí. No pueden estar insertos en cualquier otro lugar, ¿sí? Y el otro componente, que es un fosfato, ese puede estar inserto en 5' o 3', no en los 2 lugares, en 5 o en 3. Ajá. Entonces, vamos a construir un primer nucleótido. Ahí está el fosfato. Se va a insertar en la posición 5'. Ahí está una base nitrogenada. En este caso es la guanina y se va a insertar en 1', ¿sí? Aquí conviene señalar que en relación a las bases nitrogenadas hay de 2 tipos. Unas que se conocen como púricas y aquí encontramos a la adenina y a la guanina, ¿sí? Y hay otras que se llaman pirimídicas. Y aquí encontramos agrupadas a la citosina, la timina y el uracilo, aunque el uracilo no puede ser parte del ADN, ¿de acuerdo? Sin embargo, sigue siendo una base nitrogenada, una pirimídica, ¿de acuerdo? Por eso tenemos que enlistarla ahí, porque estamos hablando de las bases, de cómo se clasifican a las bases, ¿de acuerdo? No vamos a introducirnos mucho tampoco para saber por qué unas se llaman pirimídicas y otras púricas, eso no lo vamos a ver. En general vamos a ver que las púricas es una estructura de doble anillo y las pirimídicas de un anillo sencillo. Aquí están viendo el doble anillo de las púricas, ¿de acuerdo? Y la guanina es una púrica, ¿sí? Y las pirimídicas son de un anillo sencillo. Si traen ustedes sus figuras recortadas, por favor tomen una guanina y una citosina para que vean lo que estoy diciendo, ¿sí? ¿Tienen su material que pedí para clase? Sí, por favor. Bien, entonces construyan por favor 4 nucleótidos utilizando los diferentes tipos de bases. O sea, van a tener 4 nucleótidos, uno con adenina, otro con guanina, otro citosina y otro con timina. Constréyanlo, por favor. ¿Ya, chicos?
¿Ya, jóvenes? A ver, chicos, si traían su material, ya debieron haber acabado. ¿Ya acabaron? Contesten, por favor, jóvenes. ¿O no me escuchan o qué pasa? Bueno, no contestan, Ya, ¿verdad? profe. Pues yo voy a avanzar. Bien, entonces lo que ustedes ya debieron haber construido son 4 eslabones sueltos. Todavía no forman cadena. Para formar cadena debemos saber cómo van a organizarse, ¿sí? Y esto es lo que hay que entender, ¿sí? Para construir la cadena, donde ya tenemos se van a encadenar así, por favor vean, ¿sí? Un nucleótido se va a unir a otro, ¿sí? Quien va a hacer las uniones es el fosfato, ¿sí? ¿Dónde se va a ir a pegar el fosfato? A la posición 3' que está libre, ¿sí? Ahí es donde se va a pegar el fosfato, ¿sí? Entonces pegan un primero, ¿sí? Luego acerquen el otro nucleótido y van a pegar el que sigue y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, ¿podemos llamarle cadena? ¿Jóvenes? Sí. Sí, profe. Sí, Profesora. porque ya están unidos, ¿eh? No están sueltos, ¿sí? Entonces, vean, por favor, esta cadena la fuimos construyendo con nucleótidos que tenían saturada la posición 5 y libre la 3. Esto significa que esta cadena tiene esta orientación de 5 a 3, ¿sí? El nombre de esta cadena es este que estoy poniendo. Esta cadena se llama de 5 a 3 y vean el sentido de la flecha, por favor. Vean hacia dónde llevé la flecha. ¿Sí? Bien, entonces la flecha nos indica que esta cadena la formamos de 5 a 3 y así se va a llamar la cadena. Ahora, como dijimos que es una doble cadena, nos falta construir la otra cadena, ¿sí? Decíamos que el ADN es una doble cadena de polinucleótidos. Entonces ya construimos una cadena, nos falta construir la otra cadena en la que también van a participar nucleótidos, pero con esta diferencia. Ahora, para construir la siguiente cadena, la segunda cadena, necesitan tomar los mismos 3 componentes, pero la diferencia ahora es que el fosfato lo van a pegar en la posición 3'. Por favor, formen 4 nucleótidos donde van a tener los azúcares, van a tener saturada la posición 3'. Construyanlos, por favor.
¿Ya, jóvenes, tienen sus 4 nucleótidos? Ya, chicos, bien, ¿cómo lo vamos a construir? Ya tienen los 4 nucleótidos por separado. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para formar la cadena? Hay que atender a esta instrucción que dice, ahora que los nucleótidos que tienen saturada la posición 3, vean aquí en la parte inferior derecha, ya tengo un nucleótido con el fosfato en posición 3, ¿sí? Aquí está el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Cómo se van a encadenar? Observen, por favor. En todos estos casos, yo tengo que el fosfato está localizado en la posición 3', y por lo tanto esa parte está saturada, pero está libre la posición 5'. Ahí se va a pegar el otro nucleótido, ¿sí? Ahí se pegó, y ahí se pegó. Mil disculpas, pero no tengo un programa que me permite limpiar esta zona blanca cuando hago el recorte. Pero ya se dan idea dónde se van pegando, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir. Aquí está libre la posición 5 y ahí se va a ir a enlazar este fosfato. ¿Están observando mi cursor, chicos? Sí, profe. Bien, entonces ahí se va a enlazar el siguiente fosfato, otra vez, libre posición 3, ahí se va a enlazar el fosfato del siguiente nucleótido, y en el que sigue libre posición 3, y ahí se va a enlazar el fosfato. Como ven, entonces, ya construimos esta otra cadena. Díganme, ¿esta cadena cómo se llamará? El nombre lo va a recibir, recuerden, por la parte que está saturada y la que queda libre. Entre la posición 3 y 5. ¿Esta cadena cómo se llamará? Jóvenes. ¿Qué tiene saturado? ¿Qué posición tiene saturada? ¿Y qué posición tiene libre? Chicos, participen, por favor. Yo sé que pueden observar y pensar. La posición que tiene saturada es 3', ¿no? Libre es 1'. Sí, pero no me pregunte. Afírmalo, aunque se equivoque, ¿no? Afírmalo. Bien, entonces esta cadena se llamará de 3 a 5, ¿de acuerdo? Ahora, pero ya construimos 2 cadenas, ¿sí? Pero estas cadenas las hemos construido así. Déjenme ponerles las cadenas que yo construí ahí con las bolitas, los circulitos, ¿sí? Ya construyeron 2 cadenas, ¿sí? Ambas cadenas tienen 4 nucleótidos. Pero por el simple hecho de que yo las acerque, ya son doble cadena. O sea, yo tomo estos eslabones y los voy a ir acercando. ¿Con eso es suficiente para decir que ya es doble cadena? No, profe. ¿Qué necesito? Los puentes. ¿Qué necesito? ¿Enlazarlos? No lo escuché.
Unirlos. Ya te invité un taco con este carga. ¿Qué necesito hacer? Unirlos. ¿Unirlos qué? Ponerle las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas ustedes ya las pusieron, ¿no? ¿O no? ¿O qué hicieron? Las cadenas que ya se construyeron, tenemos que unirlas. Claro. Aquí yo ya, la pregunta que hice fue, con el hecho de que acerque la otra cadena que estoy aquí construyéndolas con círculos, solo por el hecho de acercarla puedo decir que ya es doble. Ustedes dicen no. Para que la podamos llamar doble, necesitamos que de alguna manera se unan estas dos. De lo contrario, no puede ser doble cadena. ¿Se entiende, chicos? Entonces, ustedes ahorita tienen las dos cadenas sueltas. ¿Cómo le vamos a hacer para que sea doble? Bueno, aquí vean, ustedes ya tienen su cadena que se llama de 5 a 3 y la otra cadena que se llama de 3 a 5. ¿De acuerdo? ¿Cómo las vamos a unir? Bueno, la unión se va a establecer a través de puentes de hidrógeno que se establecen entre las bases nitrogenadas, ¿sí? Es decir, que son las bases nitrogenadas las que se van a unir. ¿Mediante qué se van a unir? Mediante puentes de hidrógeno. Y ya ustedes están viendo por la forma en que les puse a cada base nitrogenada, quién con quién se va a unir, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién con quién se va a unir de acuerdo a las figuras que les puse, chicos? Guanina con citosina y timina con amina. Con la adenina. Adenina, perdón. No le ande cambiando el nombre, adenina. Sí, adenina. ¿Sí? Efectivamente, así se establece, se van a unir siempre adenina con timina y siempre guanina con citosina, ¿sí? Es decir, que la guanina es complementaria de la citosina y a la inversa, ¿verdad? Y la adenina es complementaria de la timina y a la inversa, ¿sí? Estos se unen mediante puentes de hidrógeno. Esto es importante. Vean que entre la unión de la guanina y la citosina puse 3 y entre la timina y la adenina 2. ¿Qué significa? Que aquí hay 3 puentes de hidrógeno y aquí 2 puentes de hidrógeno. ¿Cuál unión será más fuerte? Chicos. Pues claro, ¿sí? Sin embargo, aunque tiene 3 enlaces con puentes de hidrógeno, hay que señalar que esos enlaces son de los más débiles que hay en son los enlaces más débiles, ¿sí? El tipo de enlace que se establece entre el fosfato y el azúcar es de tipo covalente, ¿sí? Chicos, es de tipo covalente. Entonces pregunto, ¿qué enlace es más fuerte, el covalente o el puente de hidrógeno? El covalente. El covalente. ¿Sí? Así que si yo quiero separar de esta molécula el fosfato, necesito gastar más energía que si quiero separar un nucleótido de otro. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí? Entonces, ahora que hagan, por favor, unan sus 2 cadenas, respetando esto de que la guanina siempre se une con la citosina y la timina con la adenina. ¿Ya, chicos? ¿Ya hicieron sus uniones? Bueno, yo avanzo. Como no contestan, pues yo avanzo. Ahí está mi doble cadena, ¿sí?
Ahora, continúo. Aquí ya muestro las dos cadenas juntas, ¿sí? Ya no se ve la zona blanca porque no la hice con animación. Aquí está, ¿sí? Entonces vean, por favor, si nos fijamos en la posición o la forma en que está el azúcar, vean, por favor, ¿sí? Es muy importante que observen esto. Vean, este azúcar con respecto a este, ¿cómo está? Físicamente, ¿cómo está? Al revés o de cabeza, ¿sí? Al revés o de cabeza, ¿sí? Entonces vean aquí, todos los nucleótidos de la cadena 5 a 3 están dispuestos en la misma orientación. Y los de la cadena 3 a 5, vean que todos están de cabeza. ¿De cabeza con respecto a quién? Con la otra cadena. ¿De acuerdo? Porque se construye así, a estas cadenas se les conoce como antiparalelas. ¿Entienden el concepto de antiparalelo? ¿Jóvenes? Sí, profesora. Y si no lo entienden, tomen 2 lápices, por favor. Ven que en una parte tiene la goma y en la otra parte estaría donde le sacan punta para la mina, ¿de acuerdo? Si ambos lápices tienen la goma hacia la parte superior, pues pónganlos frente a ustedes. Un lápiz con respecto al otro serían paralelos. Ajá. Chicos. ¿Cómo? Así ven. Esto sería ahí donde estoy, aquí, paralelos. ¿Sí? La goma está orientada hacia el mismo lugar. Si yo los pongo así, ahora serían paralelos, pregunto. ¿Cómo está uno? No serían paralelos. Están contrarios. Ajá. ¿Y cómo se llaman? No contrarios, ¿cómo se llaman? Si estos son paralelos, ¿estos cómo se llaman? Paralelos. Antiparalelos. Antiparalelos, claro. Esto es paralelo y esto es antiparalelo. ¿De acuerdo? Entonces, las cadenas del ADN son cadenas antiparalelas. ¿Sí? Con eso ya les queda claro lo que significa antiparalelo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ya tenemos ahora sí una molécula del ADN. ¿Sí? Bien, ya construimos el ADN. Ahora, ¿qué pasa con el ARN? ¿Cómo vamos a construir una molécula de ARN? Bueno, lo primero que tenemos que saber es cuáles son sus componentes. ¿Cuáles dijimos? Una pentosa, que ahora esta pentosa se llama ribosa. ¿Por qué se llama ribosa? Comparen las dos figuritas y díganme por qué se llama ribosa. ¿Qué tiene de diferente de la desoxirribosa? La ribosa tiene un oxígeno más que la desoxirribosa.' está. Este es, ¿sí? El ADN tiene nada más un hidrógeno, ¿sí? En la posición 2', ¿sí? En cambio, la ribosa tiene un radical oxidrilo en la posición 2'. ¿De acuerdo, chicos? Sí, ya observaron por qué no son exactamente iguales por esa condición. De ahí en fuera también sigue teniendo 5 carbonos, ¿verdad? Aquí se establece el primero. El segundo se establecería aquí. El tercero aquí. El cuarto aquí y el quinto aquí, exactamente igual que en el caso de la desoxirribosa. ¿De acuerdo? Ahí está su componente principal. ¿Por qué es el principal? Y no digo más importante, todos son importantes. ¿Por qué es el principal? Porque esta es la base para estructurar a los otros dos componentes, ¿sí? El otro componente, que es un fosfato, el fosfato siempre se va a pegar en el caso del ARN solo en posición 5'. Anoten eso, por favor. Solo en posición 5'.
y puede tener una base, va a tener una base nitrogenada. ¿Cuál puede tener? Puede tener adenina, guanina, citosina o uracilo, cualquiera de esas 4. Y una vez que se define cuál, por ejemplo aquí yo definí que era la guanina se va a unir a esta estructura pegándose en la posición 1'. Y ahora sí tenemos un nucleótido del ARN. ¿Sí? ¿Por qué es ARN? Bueno, porque en lugar de tener desoxirribosa, tiene ribosa. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profa. Bien, entonces ya tenemos aquí un nucleótido del ARN. En esta siguiente diapositiva, ahora yo les pongo ya no solo un nucleótido, sino 4, ¿sí? Estos 4 se van a enlazar, ¿sí? Aquí ya no le puse animación. ¿Dónde se va a pegar este nucleótido con el que está en la parte de arriba? Díganme, ¿dónde se va a pegar? Jóvenes, participen, por favor. En la posición 3'. Pues sí, en la posición 3', porque es la que está libre. Ahí se va a ir pegando los nucleótidos que se van a ir sumando, ¿sí? Entonces, esta cadena, ¿cómo se está construyendo? Chicos, esta cadena, ¿cómo está creciendo? Ay, por Dios, participen. Si ustedes están construyendo la molécula, saben cómo está creciendo esta cadena o cómo la fueron construyendo. ¿Qué les pasa? ¿Los dejaron anonadados en química o qué? Porque no participan. ¿Jóvenes? ¿Cómo va creciendo esta cadena? Bueno, no participan, yo entonces voy a avanzar. Entiendan o no entiendan, yo diré que ya es su problema, ¿verdad? Porque necesito que participen y están como muertos, ¿verdad? No participan. Esta cadena se va a llamar de 5 a 3. Y como el ARN es una cadena simple, ya tenemos construida una molécula del ARN. Esta cadena la vamos a construir siempre de 5 a 3. Aquí no puede construirse de otra manera más que de 5 a 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, aquí en la información que les pongo adicional es que esta cadena solo se va a formar a partir del mensaje del ADN. ¿Cómo que a partir del mensaje del ADN? Bueno, lo vamos a entender más tarde cuál es su mensaje. ¿De acuerdo? ¿Sí? Quiere decir que se va a construir a partir de la orden que el ADN le proporcione o del mensaje que el ADN le proporcione. Y si estoy hablando de mensaje, entonces, ¿cómo es que se comunican estos? ¿Cómo se entienden químicamente estos dos ácidos? Bueno, se entienden a partir de esto. ¿Sí? Este es su lenguaje. ¿Sí? En el caso del ARN que no tiene timina, va a ser sustituido por el uracilo, ¿sí? En el caso del ARN. Pero este es su lenguaje, ¿sí? A través de esto se van a comunicar y a entender. Así que nosotros necesitamos comprender cómo se maneja este lenguaje, este idioma que no es tan complicado como el inglés, para que sepamos qué es lo que ocurre entre ellos, ¿sí? ¿Por qué tenemos que hablar de lo que ocurre entre ellos?
Bueno, porque hay un dogma central de la biología molecular o de la genética molecular. Ahorita nos regresamos a ¿sí? Lo que quiero es ponerles esta imagen para que conozcan cuál es el dogma central de la genética. ¿Quién sabe qué están viendo? Aquí está. Nos dice, aquí nos habla, este es el dogma central de la genética, que el ADN es el responsable de la información genética y es la que se pasa de una generación a otra, de padres a hijos. Este ADN es capaz de autoduplicarse, esto ya lo medio hablamos cuando hablábamos del ciclo celular. Dijimos que en la etapa S de la interfase el ADN se duplica, ¿sí? Este ADN entonces tiene la capacidad de autoduplicarse. Esta flechita nos indica precisamente eso, que el ADN es capaz de autoduplicarse, pero al mismo tiempo, como tiene la información genética para que el individuo sea como es, ¿a través de qué lo hace? Bueno, se apoya en el ARN, ¿sí? Y la información va del ADN, fluye hacia el ARN, y el ARN es el que se encarga de la síntesis de proteínas, ¿sí? Esto que acabo de decir de síntesis de proteínas es uno de los temas que vamos a ver en esta unidad, ¿sí? Entonces, el dogma central de la genética dice que el ADN, siendo el responsable de la información genética, se apoya en el ARN para producir las proteínas. ¿Qué hace el ARN? Primero copia el mensaje. Transcripción es sinónimo de copia, ¿sí? Transcribe el mensaje del ADN y luego lo traduce para poder formar una proteína. Así que cuando analicemos síntesis de proteínas, tenemos que poner un poquito de cuidado en lo que significa la transcripción o copia del mensaje, cómo lo copia y qué significa y cómo lo traduce y cuál es el resultado de esa traducción. ¿De acuerdo? Jóvenes, este es el dogma central de la genética. Entonces, debe haber un lenguaje comprensible entre el ADN y ARN. Y eso es justamente lo que nosotros vamos a analizar. ¿Cuál es ese mensaje? ¿De acuerdo? Bien, me regreso a las diapositivas que teníamos hace un ratito. Es esta, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta, en lo que aparece en esta diapositiva? Bueno, vamos a construir las diferencias que hay entre el ADN y ARN, ¿de acuerdo? Chicos, bueno, primero, de lo que quiero que vean es la estructura. Tomen las dos moléculas que construyeron, por favor. ¿Sí? Primero, ¿qué diferencia notan entre el ADN y ARN? Dígame, por favor, Edilberto, Catalán Pinacho. Cadenas y el ARN es solo de una. A ver, ¿cómo? El ADN es de doble cadena y el... O sea, que la primer diferencia que vamos a ver en su estructura es el número de cadenas. Ajá. ¿Qué está diciendo Pinacho? Que el ADN es una doble cadena y que el ARN es una cadena simple o sencilla. Ajá. Eso anoten, por favor, como diferencia, ¿sí? El número de cadenas que tiene el ADN y el ARN. Estos tres, bueno, continuamos. ¿Qué otra cosa observan en la estructura? ¿Qué diferencia hay? Dígame, Estefanía. ¿Qué otra diferencia nota?
que en el ADN hay una base nitrogenada que se llama uracilo. ¿Y en quién? En el ARN. Ajá, ¿y nada más es la única base? Y también adenina, guanina y citosina. Ajá, ¿y entonces en el ADN qué? Hay adenina, guanina, timina y citosina. O sea, en vez de uracilo tiene timina. Ujú. Es decir, que estructuralmente también en las bases nitrogenadas que los conforman podemos encontrar diferencias. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La diferencia fundamental es que la timina que aparece en el ADN es sustituida por el uracilo cuando hablamos del ARN. ¿De acuerdo, jóvenes? Siguiente diferencia. Ángel Alejandro, ¿qué diferencia nota? La posición del fosfato. Uh-huh. ¿Y qué debe decir ahí? Pues ahorita en el ARN solo se posicionaba en 5' y en el ADN se puede posicionar en 5' o en 3'. Uh-huh. Y entonces esa es la otra diferencia. Estas tres diferencias de las que hemos hablado hasta aquí son diferencias en la estructura. Estas tres tienen que ver con la estructura de los nucleótidos, ¿de acuerdo? Ustedes anótenle ahí, a mí me da mucho trabajo anotarlo aquí con las herramientas que me da Zoom. Ustedes pónganle ahí, está fácil, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, estos tres aspectos tienen que ver con la estructura del ADN. Pero ¿en qué otra cosa son diferentes? Bueno, hablemos de la localización. ¿Dónde se encuentra el ADN y dónde el ARN? Dígame, por favor, Diana Cruz, ¿dónde se encuentra el ADN y dónde el ARN? Diana, ¿está presente? Adelante. Sí, maestra, disculpe. Bueno, el ADN lo encontramos en el núcleo o en las mitocondrias, a diferencia que el ARN, pues por su parte, puede estar en otras partes de la célula, como son los ribosomas. ¿Y en dónde están los ribosomas? Los ribosomas están en todas, pues, en varios lugares de la célula. A ver. ¿Y cómo se llaman los varios lugares de la célula? Puede ser la mitocondria. ¿Y qué más? No recuerdo. Y además, ¿quién sabe dónde se está inventando eso? José Manuel. Le atinó la compañera en dónde está el ADN. Bueno, no le atinó. Voy a creer que sabe dónde está el ADN. ¿Y el ARN dónde se encuentra? José Manuel, ¿estás? ¿No está en clase José Manuel? Bueno, entonces tiene falta, por favor. Pavel. Profesora. El ARN se encuentra. Sí, profesora, aquí está. Ok, adelante, Pavel. ¿Dónde se encuentra el ARN? ¿Me escucha, profesor? Sí, sí, te escucho. Pues está contestando mi compañero José. ¿Y dónde está contestando? Profesora, sí estoy. No. Entonces a ver, profesora, sí estoy. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho, contesta. Ya no te escucho. Aquí estoy, profesora, ¿sí me escucha? Ahorita sí, pero... Ok, se encuentra en los ribosomas que están en el citoplasma de la célula. Citoplasma de la célula. Exactamente. Ajá. Hay otra pequeña cantidad en el retículo endoplásmico de superficie rugosa, ¿sí? Pero la parte que a nosotros nos interesa es el que está en los ribosomas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí estoy anotando que el ADN
se encuentra localizado en el núcleo de forma permanente y en las mitocondrias. Lo puse entre paréntesis mitocondrias porque no es el ADN que a nosotros nos interesa analizar, sino es el que aparece en el núcleo. ¿De acuerdo, jóvenes? En cambio, el ARN se encuentra ocasionalmente en el núcleo, dependiendo del metabolismo celular, y en el citoplasma. Y en el citoplasma, particularmente en los ribosomas. ¿De acuerdo? Ese ARN que está en los ribosomas es el que nos interesa. ¿De acuerdo, chicos? ¿Qué otra diferencia podemos encontrar entre estos? No es que ustedes la vean, sino vamos a hablar de qué otra diferencia que existe entre un ácido y otro es una propiedad que tiene el ADN. ¿Cuál es esa propiedad? Esta propiedad se dice que es que el ADN se autoduplica o se replica, como ustedes quieran ponerle. Yo prefiero utilizar autoduplicación porque por la misma palabra nos dice, ¿verdad? Entendemos que por sí solo se duplica, ¿sí? Mientras que el ARN se sintetiza a partir del ADN. Así que tendremos que analizar cómo se autoduplica el ADN, ¿de acuerdo? Y una última diferencia, que es cuál es la función del ADN y cuál es la función del ARN. Por favor, contéstame, Pavel, ¿cuál es la función del ADN? La función del ADN es transmitir la información genética de padres a hijos y el ARN es sintetizar las proteínas. Uh-huh. Sí, esas son precisamente las diferencias entre uno y otro. O sea, esta tabla es importante si estamos estableciendo las diferencias entre estos dos. ¿Hasta aquí estamos entendidos? Bien, sí, profa. Terminamos el primer tema y nos vamos con el segundo tema. ¿El segundo tema cuál era, jóvenes? Replicación o autorreplicación del ADN. Uh-huh. Permítanme aquí un segundo porque es un video el que vamos a ver y aquí me tardo un ratito en lo que se abre el Open, quién sabe qué, Open Any File para que abra el archivo y me lleva un ratito en que ocurra eso. Y luego se pone sus moños. Pues está lentísimo. Y no lo puedo abrir antes porque empieza a reproducir como loquito el video. Parece que ya va abriendo. Uh-huh. No, sigue lento. Aguántense un poquito. No es que nos dé tiempo, nos alcance la hora, ¿no? Para que se abra el famoso video.
Ahí está. Isaba Prometeo. Os traigo la tercera entrega del ADN. Todo lo que necesitéis saber sobre la duplicación. ¿Lo están viendo, chicos? Un vídeo animado cogido de una página web. Sí, maestra. Que estará en la descripción. Espero que os sirva, suscribiros si os ha gustado y darle un like. Penetramos ahora en una célula para aislar una molécula individual de DNA. Veamos más de cerca la molécula de DNA. El DNA consiste en una doble hélice de cadenas polinucleóticas. Desenrollemos ahora un tramo de DNA para examinar las cadenas en detalle. La subunidad nucleotídica es el elemento básico de construcción del DNA. Cada subunidad nucleotídica se compone de una fibra glucosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada, puede ser hemoglobina, guanina. O una base pirimídica, como timina o citosina. Los enlaces fosfodiéster unen los nucleótidos dentro de una misma cadena, creando el esqueleto azúcar-fosfato. Estos son los enlaces intracatenarios. Las dos cadenas están unidas por puentes de hidrógeno entre bases nitrogenadas. Estos son los enlaces intercatenarios. La adenina solo se une a la timina. Y la citosina solo se une a la guanina. La especificidad en el emparejamiento de bases implica que las cadenas son complementarias. Si hay una timina aquí, debe haber una adenina aquí. Y de este modo, ello permitirá a cada cadena actuar como un molde para la síntesis de una nueva cadena durante la replicación del DNA. Los carbonos en la molécula de azúcar se enumeran en sentido horario. 1, 2, 3, 4, 5. Llamamos a este el extremo 5' y a este el extremo 3'. Así, llamamos a este el extremo 5' de la cadena. Y llamamos a este el extremo 3'. Las dos cadenas corren en direcciones opuestas. En otras palabras, las dos cadenas son antiparalelas. El conjunto de la molécula se pliega formando una banda. La replicación del DNA, aspectos generales eventos de la replicación, dan lugar a dos moléculas idénticas de DNA. La replicación del DNA es semiconservativa, con cada cadena parental actuando como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. En primer lugar, el DNA se desenrolla y se rompen los puentes de hidrógeno entre las dos cadenas. Este proceso es ayudado por el enzima helicasa. Las proteínas enlazantes a cadena simple, SSB, evitan que las cadenas se vuelvan a unir. Esto crea una burbuja de replicación. Las burbujas de replicación se forman en múltiples lugares a lo largo de la molécula de DNA, aumentando considerablemente la velocidad de la replicación. Echemos un vistazo más de cerca a un extremo de la burbuja de replicación. Esto es una horquilla de replicación. Una vez que las cadenas han sido desenrolladas y separadas, la DNA polimerasa puede comenzar a construir una nueva cadena. La hebra conductora es la nueva cadena que crece de modo continuo hacia la horquilla de replicación. La DNA polimerasa
construye la nueva cadena en dirección 5' a 3'. Sin embargo, la DNA polimerasa no puede iniciar una nueva cadena, solo puede prolongar una cadena preexistente. La RNA primasa coloca los primeros nucleótidos de la nueva cadena. El segmento resultante de RNA cebador proporciona un extremo 3' libre al que enlazarse. La DNA polimerasa puede ahora ir colocando los nucleótidos complementarios a medida que se desplaza a lo largo de la cadena molde. Obsérvese que la DNA polimerasa lee la cadena molde en dirección 3' 5', mientras que construye la nueva cadena en la dirección opuesta, 5' a 3'. La hélice continúa desenrollándose y abriéndose, permitiendo a la hebra conductora crecer de modo continuo en la dirección de la horquilla de replicación. Más tarde, un tipo diferente de DNA polimerasa reemplaza el cebador de RNA por DNA. ¿Cómo se forma la nueva cadena de DNA? Veamos el proceso con más detalle. Echemos un vistazo más de cerca a la construcción de la nueva cadena de DNA. La DNA polimerasa 3 trae el siguiente nucleótido principal. Obsérvese los 3 grupos. La energía es liberada cuando se rompe este enlace. Esta energía se usa para polimerizar la nueva cadena de DNA. La polimerización es el proceso por el que se forman las nuevas cadenas. Observemos el proceso en acción otra vez. La energía se libera. El fosfato se une al grupo H. Los puentes hidrógenos se forman entre los nucleótidos. Así es como se polimerizan las nuevas cadenas de DNA. Ahora echemos un vistazo a la hebra rezagada. La hebra rezagada se sintetiza en dirección opuesta a la del avance de la horquilla de replicación. La hebra rezagada es la nueva cadena que crece de modo discontinuo, alejándose de la horquilla de replicación. En primer lugar, la RNA primasa añade un fragmento de RNA cebador. Entonces, la DNA polimerasa comienza a sintetizar la nueva cadena de DNA. Antes de que pueda continuar la síntesis de la hebra rezagada, la hélice debe de continuar desenrollándose. Así, la hebra rezagada se sintetiza de manera discontinua. Una vez más, la RNA primasa comienza la nueva cadena. Los tramos discontinuos se denominan fragmentos de Okazaki. Al igual que en la hebra conductora, una DNA polimerasa diferente cambia el cebador de RNA por DNA. Esta DNA polimerasa cambia el RNA por DNA. Entonces, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. La replicación continúa de este modo a lo largo de la hebra rezagada. Bueno, hasta ahí se acabó el video, chicos. Hay un rompimiento, digo, una terminación abrupta. Sí, pero hasta ahí llega el video.
¿Qué es lo que tenemos que rescatar de esto, de lo que vieron en el video? La participación de algunas enzimas que posibilitan que este ADN se autorreplique. Y aquí les vamos a rescatar. La intención de que vieran el video es de que se puedan imaginar cómo ocurre este proceso, ¿sí? Porque en esta diapositiva lo único que hago es rescatar las enzimas que participan y que es lo más relevante. Hay más detalles que tampoco podemos profundizar mucho. Aquí estoy rescatando nada más lo que necesitamos. Estoy mencionando que para la replicación del ADN intervienen 3 enzimas en el siguiente orden. Primero interviene la helicasa. La helicasa es la que se encarga de separar las cadenas del ADN, rompiendo los enlaces de hidrógeno. Y aquí estoy mostrando en esta imagen cómo la helicasa aquí está haciendo eso, rompiendo los enlaces de la molécula del ADN. ¿Sí? Una vez que están separadas las 2 cadenas, ustedes construyeron esas 2, la helicasa rompe los enlaces de hidrógeno y entonces quedan separadas las cadenas. Una vez que están separadas, interviene una segunda enzima que se llama ADN polimerasa. Esta ADN polimerasa, su función es la de ir pegando los nucleótidos a cada cadena contraria, ¿sí? En la diapositiva siguiente les muestro un ejercicio, ¿no? O lo hacemos ahorita. No me acuerdo si viene o no, si no lo hacemos ahorita. La función del ADN polimerasa es ir pegando las bases complementarias en las 2 cadenas. En una lo hace de forma continua y en otra lo va haciendo de forma discontinua, en donde cada cachito de esa forma discontinua se llama, bueno, despreocúpense del nombre, tampoco les voy a preguntar eso. Lo que sí quiero que entiendan es que la participación de esa enzima se llama ADN polimerasa. Y la última enzima en participar se llama ligasa. La tarea de esta enzima es ir uniendo los fragmentos. Bueno, esos fragmentos que se llaman fragmentos de Okazaki, esta ligasa los va uniendo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya están ligados, ya tenemos una nueva cadena. Así que les doy unos breves minutos, unos 3 minutos para que copien lo que dice en este recuadro, ¿sí? Y una vez que lo tienen, tómenle una foto a para que lo puedan luego analizar con cuidado.
¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces vean, ya que escribieron, vean aquí, la helicasa rompe los puentes de hidrógeno y separa las dos cadenas. El ADN polimerasa va pegando las bases complementarias. Vean, va construyendo una cadena nueva, que es la que está en color naranja, y la va construyendo pegando las bases complementarias a las que trae la cadena verde, que es una cadena vieja. ¿Sí? Una vez que ya están pegados ahí, recuerden que es de forma continua y otra es discontinua. En la discontinua interviene la tercera enzima y va ligando esos fragmentos, esos cachitos que se fueron sintetizando por separado. Bien, entonces vean, en esta diapositiva les muestro en verde la cadena vieja y en rojo y rosita la cadena nueva. Ustedes pueden ir apreciando aquí como si aquí tiene guanina, se va a pegar citosina. Si aquí tiene timina, se va a pegar adenina. Si en la cadena vieja había guanina, el ADN polimerasa va a pegar la citosina. Si en la cadena vieja había otra guanina, el ADN polimerasa va a pegar citosina. Si había timina en la cadena vieja, en la cadena original, la polimerasa va a pegar adenina. Y así sucesivamente vamos. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Se entiende, chicos, o no? Sí, profe. Bueno, pues, sí, profe. Primera enzima rompe los enlaces de puentes de hidrógeno y separa las dos cadenas. Segunda enzima, el ADN polimerasa, empieza a ir pegando las bases complementarias en cada una de las cadenas. Y por último, la ligasa, que es la que va pegando los fragmentos de Okazaki. ¿De acuerdo? Bien. ¿De qué manera se está replicando? Vean aquí por los colores. Hay una cadena vieja y una nueva. ¿Sí? Vean acá. Como resultado de la primera replicación, tendríamos dos cadenas. Y vean, por favor, cada cadena, aquí estamos observando ya dos cadenas. Cada cadena lleva una cadena original y una nueva. ¿Sí? Aquí también una cadena original y una nueva. O como dicen coloquialmente, una vieja y una nueva. Una vieja y una nueva. Por esta forma en que se replica o se autoduplica, se dice que lo hace de forma semiconservativa. ¿Por qué semiconservativa? Conserva una cadena vieja y pega una nueva. ¿Sí? Vean, por favor, analicémoslo desde aquí. Aquí tenemos la primera replicación, segunda y tercera replicación. Veamos, en la primera replicación, observen los colores. La cadena original tiene estos colores. Como resultado de la primera replicación, vean, ¿sí? Hay dos moléculas de ADN, una cadena vieja y una nueva. Una cadena vieja y una nueva. Vamos a la segunda replicación y vean en esta. Ahora las cadenas viejas van a ser esta color café rojizo y esta verde. Y las nuevas son las que aparecen en azul. Ahora en esta otra cadena, las viejas ya van a ser la verde y la café rojizo. Entonces vean, aquí aparece la verde que es la vieja con una nueva que es la azul. Aquí aparece el café rojizo que es la vieja con una nueva que es la azul. Ajá. Y si seguimos, así vamos a ir observando cómo aparecen siempre en cada molécula nueva una cadena vieja y una nueva, una vieja y una nueva. ¿De acuerdo, chicos? La otra cosa que habría que resaltar es que, como vean cómo se replica, primero teníamos una molécula, después de la primera replicación tenemos dos. Como resultado de la segunda replicación, ahora tenemos 4. ¿Cuántas tendríamos como resultado de la tercera? Chicos. 8. Y como resultado de una cuarta, ¿cuántos tendríamos?
16. 16. ¿Y de la que sigue? 32. 32 y luego la que sigue serían 64. ¿Cómo se replica? Exponencialmente. Exponencialmente se replica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vean por favor que esto es, uy, ya quién sabe qué hice. Esto es justamente lo que decíamos de cuando hablábamos de que en la técnica de análisis de ADN se replica el ADN en un aparato, bueno, con la técnica que se llama, utilizando la PCR, ¿sí? ¿Qué ocurre? Le tecleamos un ciclo y nos produce 2 cadenas. 2 ciclos nos produce 4. 3 ciclos y nos produce 8 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Esto es lo que hacen en el aparato ese que se llama termociclador. Ir aumentando el número de cadenas así. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya saben que entonces para que se rompan los enlaces, se debe aumentar ligeramente la temperatura. Para que se peguen las nuevas bases a las cadenas que se van a formar, baja la temperatura. Y luego para que la ligasa pegue a los fragmentos, vuelve a subir ligeramente la temperatura. O sea, estos cambios de temperatura no es entre 20 grados, ¿no? Son en menos de 1 grado, pero esos cambios impactan, ¿sí? Hacen que se vaya produciendo nuevas cadenas de ADN. ¿Está entendible, chicos? Maestra. ¿Sí? Bien, entonces procuremos hacer un ejercicio rápido. Muy rápido porque ya se acabó la hora, ¿verdad? Si yo tengo en las cadenas viejas adenina, guanina, timina, citosina, no, debía haberlas puesto con mayúscula, ¿verdad? Adenina, guanina, citosina y timina, ¿qué tengo en la cadena complementaria? Díganme, por favor, chicos. Timina. Timina, luego. Citosina. Uy, citosina y luego. Guanina. Guanina. Luego. Adenina. 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 Ajá. Si voy a replicar a esta cadena, tendría que pensar en que se tienen que romper los enlaces, ¿verdad? ¿Sí? Y luego, ¿qué pegaría en esta y qué pegaría en esta? No, es que la regué, ¿verdad? Debía ser así. Permítanme, a ver. Okay. ¿Tienen clase? ¿Jóvenes? ¿Qué preguntó, profe? Que si tienen clase enseguidita. Yo sí tengo. ¿Por qué usted sí tiene y los demás no? Es que... ¿Es que qué? Yo soy de carrera, estoy recursando. Bueno, ¿y los demás? Chicos, ¿tienen clase? ¿Los demás? Bien, entonces aquí estoy poniendo ya la cadena, la doble cadena. Si usted tiene que retirarse, retírese, ¿sí? Con ustedes nada más voy a hacer este ejercicio rápido. Aquí tendríamos nuestros 2 enlaces. Aquí tendríamos otra vez 2 enlaces. ¿Aquí cuántos habría? 3 y aquí 3, ¿sí? ¿De acuerdo, chicos? La primera enzima en participar es ¿cuál dijimos? Jóvenes, por favor. Helicasa. Helicasa. ¿Qué haría la helicasa? Romper los puentes de hidrógeno. Los Enlaces. Romper estos enlaces, ¿verdad? O sea, rompería esto. Y una vez que lo rompió, ahora pueden separarse las 2 cadenas, ¿sí? Entonces se despegan las 2 cadenas y ahora sí, tendría el espacio para que intervenga, ¿qué enzima?
El ADN polimerasa. Y en esta cadena, ¿qué pegaría? Ahí donde está el cursor. Timina, luego. Adenina. Adenina, luego. Citosina. Y guanina. Y en la otra cadena, ¿qué pegaría? Adenina. Adenina, ¿qué más? Timina. Guanina y citosina. ¿Sí? Resulta entonces que las dos cadenas quedan con la misma información genética exacta. ¿Sí o no, chicos? Sí. ¿Sí? Quedan exactamente. Sí. Exactamente iguales, no, pero en diferente posición. Exactamente iguales. No. Sí, primero teníamos adenina, timina. Timina, adenina, guanina, citosina y citosina, guanina. Y queda otra vez adenina, timina, timina, adenina. ¿Sí? Quedan exactamente igual. ¿Sí? No, sí es exactamente igual. ¿Se sostienen que no es exactamente igual? Compañera. Compañera, por favor, responda. Si no, voy a avanzar en lo que debo de seguir avanzando. No, sí, ya. Bueno. ¿Cuál sería la pregunta obligada aquí en relación a esto? Oh, preciso. La pregunta obligada en relación a esto es, ¿y de dónde salieron estas nuevas bases? ¿Y de dónde salieron estas nuevas bases? ¿De dónde creen ustedes que salió? Porque nada aparece de la nada. Eso ya lo saben. ¿Sí? La vida no surge de la nada. Y en química nada se pierde. ¿Cómo es? Lo que dicen en química. Que no se crea ni se destruye, solo se conserva. Solo se transforma, ¿no? Solo se transforma. Bueno, pero entonces, ¿de dónde rayos salieron todas esas bases? ¿De la comida? ¿Lo que comemos? ¿De quién es el que está hablando? Hernández Andrés. Ajá, lo que comemos, exactamente, comemos exactamente lo que comemos. ¿Qué comemos? Fundamentalmente lo que comemos se llaman proteínas. Y justamente las proteínas, esto que tenemos aquí, tiene la información genética para producir ciertas proteínas, ¿sí? ¿Qué son las proteínas? Bueno, las proteínas en términos generales son aminoácidos, un conjunto de aminoácidos, ¿sí? Que forman una cadena que se llama polipeptídica, ¿sí? Entonces, cada circulito aquí estará representando un aminoácido. Ustedes, por sus clases de química, ya deben saber que un aminoácido lleva 3 bases nitrogenadas, ¿verdad? ¿Cuáles? Pues las que sean, pero lleva 3 bases nitrogenadas. Puede llevar, por ejemplo, puede llevar AAA, puede llevar triple G, aunque parezca que se rían, y puede llevar triple U, ¿sí? O ¿sí? Y aquí puede llevar UAG y puede llevar varias combinaciones, ¿sí? Pero de 3 en 3. Cuando empieza el proceso de la digestión ocurre lo siguiente. Recuerden que estos circulitos tienen que ir enlazados, ¿sí? ¿Con qué se enlazan? Bueno, son enlaces de tipo covalente. Aquí van unidos y aquí van unidos. Quien hace los enlaces es el fosfato. El fosfato en nuestra fisiología es muy importante. Ajá, bien, van unidos así. Cuando empieza la digestión, ¿qué es lo primero que pasa? Bueno, pues empiezan a romper estos enlaces, ¿sí? Hay un gasto de energía importante porque se tienen que romper, pero se irían rompiendo estos enlaces,
¿sí? Van separando entonces a los aminoácidos. Algunos aminoácidos se van a mantener juntos. ¿Cuáles? Aquellos que conocemos como esenciales, ¿sí? Así que por favor de tarea, busquen cuáles son los aminoácidos esenciales. Estos no se van a separar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro organismo no tiene maquinaria para desbaratarlos y volverlos a construir. Se llaman aminoácidos esenciales, ¿sí? Pero hay otros que sí se van a poder separar, ¿sí? No sé ahorita exactamente cuáles, por eso haremos aleatoriamente esto, ¿sí? Se van a separar estas 3 adeninas y van a quedar libres en el citoplasma, ¿sí? ¿Para qué? Para que a través de los mecanismos de comunicación entre el citoplasma y el núcleo, algunos de estos pasen sueltos, pasen al núcleo y se puede construir entonces las nuevas cadenas de ADN. ¿Sí, jóvenes? Por eso es muy importante, muy importante, que entendamos que somos una especie omnívora, que dependemos también de la proteína animal, no solamente de la proteína vegetal, porque hay algunos aminoácidos esenciales que solo están en los animales. Ajá. Sí, para que se puedan construir correctamente nuestras nuevas cadenas de ADN y heredarlas de esa manera correcta a nuestros descendientes, necesitamos consumir tanto proteína animal como vegetal. Chicos, ¿por qué? Porque somos una especie omnívora. Entonces, ¿se entiende de dónde salen ahora estas nuevas jóvenes o hay dudas? ¿Se entiende, profesora? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, anoten ahí, por favor, tarea. Investigar cuáles son los aminoácidos esenciales. ¿Cuántos y cuáles? ¿De acuerdo? Bueno, aquí concluimos, chicos. ¿Nos vemos cuándo?